Mi suegra arruinó mi vestido de novia, y mi suegro intentó sobornarme con $2,000. Las bodas se supone que son mágicas, pero desde el momento en que anunciamos la nuestra, supe que no sería un camino fácil. Mi prometido y yo habíamos estado juntos durante 4 años, y esto se suponía que sería una celebración de la vida que habíamos construido juntos. En cambio, se convirtió en un campo de batalla. Todo gracias a mi futura suegra. Déjenme retroceder un poco. Desde el principio, mi suegra nunca fue particularmente fan mía. Nunca lo dijo directamente, pero no hacía falta. Sus miradas de desaprobación y sus comentarios pasivo-agresivos dejaban claras sus intenciones. Según ella, nadie era lo suficientemente bueno para su hijo. Aún así, nunca imaginé que convertiría nuestra boda en una pesadilla. Planear la boda fue emocionante y abrumador al mismo tiempo. Había pasado años ahorrando para ella, centavo a centavo, trabajando horas extra para poder pagar mi vestido soñado. Un impresionante vestido de $8,000 con el que me había enamorado desde el primer momento que lo vi. Era más que un vestido. Mi madre nunca había tenido la oportunidad de caminar hacia el altar vestida de blanco. Su ceremonia había sido sencilla, así que quería que esta fuera especial. Mi suegra, por supuesto, no entendía eso. Hacía comentarios sarcásticos sobre lo impráctico que era, insinuando que solo quería presumir. Yo lo ignoré, pensando que era solo su manera de molestar. Pero el verdadero problema empezó cuando mi cuñada, la hermana menor de mi prometido, anunció que se estaba divorciando de su esposo. Ella había sido infiel, y fue un desastre, pero de alguna manera mi suegra distorsionó la historia para hacerla ver como la víctima. En los ojos de mi suegra, mi cuñada no era solo la hija dorada, era el sol, la luna y las estrellas. De repente, toda la atención pasó de nuestra boda al proceso de sanación de mi cuñada. Una semana después del anuncio, mi suegra se me acercó con una sugerencia. Dijo que sería un hermoso gesto si yo permitía que mi cuñada usara un vestido blanco en la boda. Alegó que eso levantaría su ánimo y la haría sentirse incluida, considerando todo lo que estaba pasando. Al principio pensé que estaba bromeando, pero su tono serio dejó claro que no lo estaba. Le respondí educadamente, explicándole que el blanco estaba reservado para la novia, como lo dictaba la tradición. El rostro de mi suegra se endureció y me dijo que estaba siendo egoísta. Argumentó que la familia debía estar por encima de todo y que debía dejar mi ego de lado por el bien de su hija. Mi prometido trató de calmar la situación, sugiriendo que podíamos encontrar otra manera de hacer que mi cuñada se sintiera especial, pero mi suegra no quiso escucharlo. Desde ese momento, el ambiente cambió. Mi suegra se volvió más fría. Su desaprobación hacia mí se volvió más evidente. Cada interacción se sentía como una lucha de poder. Mi cuñada no era mejor. Empezó a hacerse la víctima, suspirando dramáticamente en las reuniones familiares y diciendo cosas como: supongo que algunas personas no entienden lo difícil que es pasar por un divorcio. Estaba claro que esas palabras iban dirigidas a mí. Las cosas empeoraron cuando mi suegra empezó a sembrar dudas entre los demás miembros de la familia. En una ocasión, le dijo a la tía de mi prometido que yo estaba excluyendo a mi cuñada completamente de la boda, lo cual no era cierto. En otra, insinuó a su esposo que yo estaba siendo poco razonable y que quería hacer todo girar en torno a mí. La familia estaba llena de chismes, y yo era la villana de su historia. Intenté mantener el enfoque en los preparativos de la boda, pero la interferencia de mi suegra lo hacía casi imposible. Tenía una opinión sobre todo: las flores, el acomodo de las mesas, incluso el menú. Cada vez que tomaba una decisión, ella encontraba la manera de criticarla. Incluso trató de convencer a mi prometido de que no necesitábamos una ceremonia tan elaborada y que deberíamos simplemente escaparnos y casarnos a solas. Él no estuvo de acuerdo, pero su insistencia comenzaba a afectarlo. El punto de quiebre llegó durante una cena familiar. Mi suegra volvió a sacar el tema de que su hija debía usar blanco, esta vez frente a todos. Dijo que era una lástima que yo no pudiera ser más comprensiva, considerando todo lo que su hija estaba pasando. Incluso llegó a insinuar que yo estaba siendo mezquina porque tenía celos de ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé con calma que era mi boda y que ya había tomado mi decisión. Ella respondió diciendo que, si realmente me importaba la familia, no sería tan rígida. Mi cuñada rompió en llanto, diciendo que se sentía no deseada y excluida. La habitación quedó en silencio. Todos me miraban, esperando mi reacción. Mi prometido finalmente habló. Le dijo a su madre que era injusto ponerme en esa posición, que yo había sido más que razonable, y que ella debía respetar nuestros límites.
La respuesta de mi suegra fue escalofriante. Dijo que si no estábamos dispuestos a comprometernos, lo íbamos a lamentar. Luego se levantó y se fue, con su hija siguiéndola detrás. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Mi suegra comenzó a mover sus influencias por detrás. Los proveedores empezaron a cancelar citas, alegando malentendidos con mi suegra, quien se había hecho pasar como la persona de contacto sin que yo lo supiera. Las flores fueron entregadas a una dirección equivocada, y el pedido del pastel fue misteriosamente cambiado. Estaba claro que intentaba sabotear la boda, pero no tenía pruebas concretas para confrontarla. Aún así, mi prometido se mantuvo a mi lado, aunque el estrés empezaba a notarse. Se sentía dividido entre su lealtad hacia mí y su familia, especialmente porque su madre lo manipulaba con culpa, diciéndole que la estaba abandonando. Le aseguré que no lo culpaba por el comportamiento de su madre, pero, en el fondo, empecé a preguntarme si podríamos superar todo esto sin dañar nuestra relación de forma permanente. Cuando faltaba una semana para la boda, yo estaba emocionalmente agotada. Cada decisión era una batalla. Cada paso adelante era recibido con resistencia por parte de mi suegra. Quería creer que eventualmente se detendría, pero sus últimas palabras en la cena me rondaban en la cabeza. Lo lamentarás. ¿Debería haberla tomado en serio? Actualización 1. 2 días antes de la boda se suponía que sería una noche tranquila y feliz, un momento para reflexionar sobre todo el amor y el esfuerzo que habíamos puesto para hacer de ese gran día algo especial. En cambio, se convirtió en una pesadilla que me perseguirá por siempre. Llegué tarde al lugar del evento, con la intención de hacer una última revisión y asegurarme de que todo estuviera en orden. Los del catering estaban terminando de instalarse, y el florista se había ido una hora antes. Mi vestido de novia estaba guardado de forma segura en una habitación asignada solo para eso. Me había tomado años ahorrar para ese vestido, y era todo lo que siempre había soñado. Encaje delicado, un corpiño ajustado y una cola larga que parecía no tener fin. Solo pensar en ponérmelo me llenaba de emoción y orgullo. Mientras me acercaba a la habitación, noté que la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordaba claramente haberla dejado cerrada con llave más temprano ese mismo día. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando empujé la puerta, y lo que vi me dejó helada. Ahí estaba mi hermoso vestido, convertido en un montón de tela destrozada en el suelo. El corpiño estaba rasgado por la mitad. El encaje intrincado, hecho trizas. Había manchas rojas, posiblemente vino, salpicadas por todo el blanco impecable del vestido, dejándolo completamente inutilizable. Sentí que las rodillas me fallaban y tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caer. No podía respirar. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? Y entonces, como si el universo quisiera darme una respuesta inmediata, apareció el guardia de seguridad del lugar. Se veía tan sorprendido como yo, y balbuceó algo sobre revisar las cámaras de seguridad que apuntaban hacia la puerta del cuarto. La siguiente hora pasó como en un sueño. Yo estaba sentada, paralizada, mientras el guardia retrocedía el video. Cuando detuvo la imagen, mis peores sospechas se confirmaron. Ahí estaba, en una imagen granulada en blanco y negro, mi futura suegra, entrando al lugar con una bolsa grande. Salió menos de 20 minutos después, con una expresión de satisfacción en el rostro. No podía creer lo que estaba viendo. Cuando regresé a la habitación, mi prometido ya venía en camino, después de que yo lo llamara desesperada. Entró corriendo, agitado, pero se quedó inmóvil cuando vio el vestido. Su cara pasó del horror a la furia. Le mostré el video en mi teléfono, pausado justo en el rostro de su madre. Se quedó en silencio un largo momento, y finalmente murmuró que él se encargaría. Salió a hacer una llamada, y pude escuchar su voz alterada desde el pasillo. A pesar de sus intentos de protegerme, las palabras de ella fueron tan fuertes que se escucharon claramente, cortando el aire como cuchillos. Ella no lo negó. De hecho, sonaba orgullosa. Se lo merecía, escupió. Esa muchacha no tiene respeto por esta familia. Tal vez ahora aprenda que no se muerde la mano que te da de comer. Escuchar ese veneno en su tono me hizo perder el control. Le quité el teléfono a mi prometido y le exigí saber cómo podía hacer algo tan cruel. Su respuesta fue escalofriante. Dijo que yo me lo había buscado por negarme a permitir que su hija, su pobre hija con el corazón roto, tuviera un momento de reconocimiento en mi boda. Terminó la llamada diciéndome que ningún hombre querría casarse con una mujer que ni siquiera respeta a sus suegros. Mi prometido estaba furioso, caminando de un lado a otro, tratando de pensar qué hacer.
Podía ver el conflicto en sus ojos. Me amaba, pero también estaba enfrentando la realidad de que su madre, alguien en quien había confiado toda su vida, era capaz de algo tan despreciable. Me aseguró una y otra vez que estaría a mi lado, pero el dolor en su voz era innegable. A todo eso se sumaba el silencio inquietante de mi futura cuñada. Durante todo el caos, no había dicho ni una palabra. Cuando la confronté, preguntándole si sabía algo o si había estado involucrada, se negó a mirarme a los ojos. Jugaba nerviosamente con sus manos mientras murmuraba que no quería tomar partido. Esa respuesta fue suficiente para entender que no era completamente inocente. A pesar de la devastación, había algo que tenía claro: no iba a dejar que esto arruinara mi boda. La idea de darle a mi suegra el gusto de arruinar mi gran día era insoportable. Mi prometido, bendito sea, actuó de inmediato. Reunió a nuestros amigos y familiares más cercanos, les explicó la situación y pidió su ayuda. La noticia se esparció rápido, y en menos de una hora, tenía un pequeño ejército de seres queridos dispuestos a salvar el día. Llamaron a todas las tiendas de vestidos de novia que estuvieran a una distancia razonable. Amigos buscaron en línea vestidos de segunda mano, dispuestos a conducir horas si era necesario. Algunos proveedores, al enterarse de lo sucedido, ofrecieron ajustar sus horarios para ayudarnos. Incluso la madre de mi dama de honor se ofreció a prestarme su propio vestido de novia, cuidadosamente guardado por décadas. Con el paso de las horas, la energía cambió. De la desesperación pasamos a la determinación. Ver cuánta gente estaba dispuesta a ayudarme me llenó de gratitud. Me di cuenta de que, aunque mi futura suegra intentaba destruirme, había muchas más personas levantándome. Finalmente, en las primeras horas de la mañana, encontramos una solución. La dueña de una boutique, que había escuchado mi historia, se ofreció a prestarme un vestido impresionante de su colección. No era el vestido de mis sueños, pero era hermoso y me quedaba perfecto. Mientras me miraba al espejo, rodeada de amigos y familiares, sentí una oleada de esperanza. Mi suegra pudo haber intentado arruinar mi boda, pero no lo logró. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo una mezcla de agotamiento y determinación. Había llegado el día de mi boda, y a pesar del caos de la noche anterior, estaba lista para enfrentar lo que fuera. Actualización 2. La mañana después de la boda se suponía que estaría llena de nervios y emoción, pero en cambio comenzó con una determinación fría: hacer que mi suegra rindiera cuentas. Después del caos de la noche anterior, mi esposo y yo decidimos que ya era suficiente. Destruir mi vestido de novia no era solo un ataque hacia mí, era una forma de dejar claro que ella creía que podía controlar nuestras vidas sin consecuencias. Fuimos temprano a la estación de policía, con el video de seguridad y las declaraciones del personal del lugar como pruebas. Mis manos temblaban mientras le explicaba la situación al oficial, reviviendo el horror de ver mi vestido hecho trizas. Me sentía patética al acusar a mi suegra de algo tan malicioso, pero no había forma de negar la evidencia. El oficial me aseguró que se lo tomarían en serio, especialmente porque se trataba de un vestido de $8,000. Y en cuestión de horas, mi suegra fue llevada a interrogatorio. La noticia corrió como pólvora por toda la familia. Al mediodía, mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de parientes. Algunos mostraban su apoyo, indignados por lo que ella había hecho y ofreciéndome ayuda. Otros, sin embargo, no fueron tan amables. La tía de mi esposo me llamó, rencorosa, por involucrar a la policía, diciendo que los problemas familiares debían resolverse en privado. Otro primo me acusó de arruinarle la vida a mi suegra, por un simple vestido, como si lo que ella había hecho no tuviera importancia. Era agotador, pero me negué a dar marcha atrás. Lo que hizo no fue solo una falta de respeto, fue un delito. Mientras tanto, el silencio de mi cuñada era ensordecedor. No había llamado ni enviado mensajes, ni para defender a su madre ni para disculparse por su papel en todo esto. Era difícil ignorar la sospecha de que había sabido del plan desde el principio. Su silencio solo profundizaba la grieta entre nosotros. Más tarde ese mismo día, mi suegra fue oficialmente acusada de destrucción de propiedad. Y cuando fue liberada, no perdió tiempo en darle la vuelta a la historia para presentarse como la víctima. Convocó a una reunión familiar esa misma noche, exigiendo que todos escucharan su versión. Como todos vivían cerca, mi esposo y yo aceptamos ir, aunque con mucha cautela. Sabíamos que era una oportunidad para dejar las cosas claras. La reunión se hizo en casa de mi suegra, un lugar que siempre se había sentido hostil y poco acogedor. Al entrar, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una mezcla de desafío y autocompasión en el rostro. Los parientes llenaban la habitación, algunos murmuraban entre ellos,
otros evitaban mirarnos. Mi cuñada estaba callada en una esquina, con el rostro inexpresivo. Mi suegra no perdió tiempo. Empezó a hablar con voz temblorosa, acusándome de ser vengativa y diciendo que había exagerado la situación solo para humillarla. Afirmó que destruir el vestido había sido un momento de debilidad, impulsado por su amor por la familia. Con lágrimas en los ojos, dijo que solo quería proteger los sentimientos de su hija en un momento difícil. ¿Está loca o qué? La habitación quedó en silencio. Entonces, mi esposo estalló. Les dijo a todos que las acciones de su madre no tenían nada que ver con el amor ni con la familia, sino con control, odio y celos acumulados. Dijo que ella no mostraba arrepentimiento alguno, que solo seguía justificando su crueldad. Luego sacó su teléfono y les mostró el video de seguridad y la grabación de la llamada en la que ella me insultaba. No era la primera llamada, era otra que ocurrió más tarde ese mismo día. Su tono no dejaba espacio a dudas, lo que ella había hecho era inexcusable. Mi suegra empezó a derrumbarse cuando se dio cuenta de que no podía manipularlo como antes. Sus lágrimas se convirtieron en furia, acusándolo de haberse vuelto contra su propia madre. Me señaló con el dedo, gritando que yo lo había envenenado en su contra. El ambiente se volvió un caos. Las voces subieron, las acusaciones volaban por toda la habitación. Y entonces, por primera vez, habló mi cuñada. Con voz temblorosa, admitió que sí sabía del plan de su madre. Dijo que había intentado disuadirla, pero que no quiso traicionarla, contándole a nadie. Sus palabras dejaron a todos en shock. Sentí una ola de rabia recorrerme el cuerpo. La miré fijamente. Su silencio la había hecho cómplice, y ahora todos lo sabían. La reunión terminó en desastre. Algunos familiares se fueron indignados, incapaces de aceptar la verdad. Otros se quedaron a consolar a mi suegra, todavía dispuestos a creer su versión torcida. Mi esposo y yo nos fuimos de ahí sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Las líneas estaban trazadas, y era evidente que la familia ya no volvería a ser la misma. En los días siguientes, las consecuencias continuaron. La noticia del arresto de mi suegra se esparció más allá de la familia, llegando a su círculo social y a la comunidad local. Amigos y conocidos empezaron a distanciarse de ella, sin querer relacionarse con alguien envuelta en un escándalo así. Mi cuñada también enfrentó críticas, incluso sus amigas empezaron a cuestionar su integridad. La misma soledad que habían intentado hacerme sentir a mí ahora les estaba cayendo encima. Aún así, mi suegra se negó a asumir responsabilidad. Siguió con su papel de víctima, diciéndole a cualquiera que le escuchara que yo había arruinado su vida. Pero mientras más intentaba desviar la culpa, más se aislaba. Incluso algunos de sus defensores más leales empezaron a ver la verdad. Para mi esposo y para mí, todo esto fue doloroso pero revelador. Nos obligó a enfrentar las dinámicas tóxicas que habían estado ahí por años. Y, para su crédito, él se mantuvo firme. Cortó todo contacto con su madre y su hermana, prometiendo priorizar nuestra felicidad por encima de su disfunción familiar. Actualización 3. Una semana después de la boda, mientras mi esposo y yo intentábamos adaptarnos a nuestra nueva vida, recibí una llamada inesperada. Era mi suegro. Solo escuchar su voz, tan educada y medida, me hizo hervir la sangre. Él no era el tipo de persona que iniciara conversaciones, y menos después de todo lo que había pasado con su esposa. Pero ahí estaba, llamándome como si todo pudiera solucionarse con unas pocas palabras. Comenzó con cautela, diciendo que esperaba que yo estuviera bien. Su tono era neutral, pero con ese toque cuidadoso de quien intenta caminar sobre vidrio. Apenas pude mantener la compostura y le respondí, con voz seca, que estaba bien, antes de preguntarle qué quería. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar cómo se aclaraba la garganta, probablemente buscando las palabras adecuadas. Entonces me dijo que quería disculparse por el comportamiento de su esposa. Reconoció que las cosas se habían salido de control y dijo que quería arreglarlo. Sus palabras sonaban amables, pero su sinceridad era dudosa. Sentí la frustración crecer dentro de mí. No me contuve. Le dije que él no podía arreglar nada. Que se había quedado de brazos cruzados mientras su esposa y su hija me atormentaban. Que nunca intervino, ni cuando su mujer exigió que su preciosa hija usara blanco en mi boda, ni cuando destruyó mi vestido. Y ahora, después de todo eso, me llamaba a disculparse, como si unas cuantas palabras pudieran borrar el daño. Pude notar cómo su tono cambiaba, trataba de retomar el control de la conversación. Dijo que entendía que yo estaba molesta, pero que estaba dispuesto a ofrecerme una solución.
Comentó que estaba preparado para darme $2,000 como compensación por el vestido, si yo accedía a retirar los cargos contra su esposa. Incluso admitió que no era el monto total, pero lo presentó como un gesto de buena voluntad. Me pidió, casi rogando, que lo considerara. La audacia de su oferta me dejó sin aliento. $2,000 por un vestido de $8,000. Un vestido que había sido destruido por puro despecho. Era casi ridículo. El descaro de ese hombre me hizo hervir la sangre. Respiré hondo, intentando calmarme, pero no funcionó. Le dije que no aceptaría su dinero. Le dije que se quedara con sus $2,000 y que no se atreviera a ofrecerme dinero a cambio de retirar los cargos. Le pregunté si realmente creía que $2,000 harían que todo desapareciera. ¿De verdad pensaba que podía comprar su salida de esta situación? ¿Que un pequeño soborno podría borrar el dolor y la humillación que su esposa me había causado? Hubo silencio al otro lado. Por un momento pensé que colgaría, pero cuando habló de nuevo, su voz sonaba a la defensiva. Me dijo que estaba exagerando. Que solo era un vestido. Y sugirió que estaba haciendo todo más difícil de lo necesario. Dijo que podíamos resolverlo, tranquilamente, sin más escándalos, porque todo el asunto estaba haciendo que la familia quedara mal vista. No podía creer lo que oía. Repetí sus palabras en tono incrédulo. ¿Solo un vestido? Le recordé que ese vestido me había tomado años de trabajo. Que era algo significativo para mí, algo en lo que había puesto mi corazón. Y que su esposa lo había destrozado solo porque no se salió con la suya. ¿Y ahora pensaba que $2,000 podían arreglarlo? Su tono se volvió más frustrado. Dijo que solo estaba intentando ayudar, que quería enmendar las cosas y que yo estaba dificultando la situación. Pero yo ya no me contuve. Le dije que no entendía nada. Que él y su esposa no habían hecho otra cosa más que humillarme, menospreciarme y arruinar lo que debía ser el día más feliz de mi vida. Y que ahora, después de ver cómo su esposa me destrozó durante meses, pensaba que un cheque resolvería todo. Le dije que debía sentir vergüenza. Hubo otro silencio. Y entonces, con una voz más suave pero igual de irritante, me preguntó si de verdad iba a seguir adelante con los cargos. Si de verdad iba a dejar que esto destruyera a la familia. No dudé ni un segundo. Le dije que sí, que lo haría. Que estaba haciendo lo que necesitaba para protegerme. Que él nunca se había enfrentado a su esposa, que nunca había dicho una palabra cuando ella cruzaba los límites. Que había permanecido callado mientras ella me humillaba, hacía exigencias y destruía mi boda. Y que ahora no iba a dejar que comprara su salida del problema con un mísero soborno. Le dije que no iba a dejarme manipular por culpa ni por dinero. Que había terminado con su esposa, y también con él. Balbuceó algo más, pero para ese punto yo ya había tenido suficiente. Colgué antes de que pudiera terminar. Temblaba de la rabia. El corazón me latía con fuerza. No podía creer la desfachatez de esa conversación. ¿De verdad creía que podía ofrecerme dinero y fingir que nada había pasado? Esa noche, mientras mi esposo y yo estábamos sentados en casa, le conté todo. Podía notar que algo me seguía molestando, así que le dije cada palabra, la supuesta disculpa, la oferta de dinero, el tono condescendiente. Su rostro se deformó de incredulidad. ¿Te ofreció dinero?, preguntó, furioso. Me abrazó con fuerza y dijo. Hiciste lo correcto. Has defendido tu dignidad todo este tiempo, y estoy orgulloso de ti. Vamos a seguir con los cargos, sin importar lo que ellos piensen. Actualización 4. El día de la audiencia en el tribunal familiar llegó, y la tensión era insoportable. No tenía idea de cómo se desarrollaría todo, pero sabía que tenía que hacerlo. A medida que se acercaba la fecha, la presión con mis suegros solo aumentaba. Mi suegra y mi suegro pasaron semanas llamando y enviando mensajes, tratando de convencerme de que retirara los cargos, incluso ofreciéndome esos miserables $2,000 para resolver el asunto. Pero yo me negué. No iba a dejar que se salieran con la suya, no después de todo lo que me habían hecho, no después de que mi suegra destruyera mi vestido de novia por despecho. Cuando entramos al tribunal, el aire se podía cortar con un cuchillo. Mis suegros ya estaban sentados. Mi suegro tenía su típica actitud rígida y controladora, mientras que mi suegra parecía sorprendentemente tranquila, demasiado tranquila para alguien que estaba a punto de enfrentar consecuencias serias. Pero podía ver la tensión en su mandíbula, el leve temblor en sus manos. Sabía lo que se venía, y pese a toda su arrogancia, no podía ocultar el miedo. Respiré profundo cuando todos nos pusimos de pie para recibir a la jueza.
Era una mujer de mediana edad, con una actitud firme y sin rodeos. Su expresión era seria y concentrada. Desde el primer momento, supe que no toleraría tonterías. La audiencia comenzó, y las primeras palabras de la jueza fueron como una bofetada para mis suegros. No se anduvo con rodeos. Dijo que el caso trataba sobre destrucción de propiedad y daño emocional. Señaló que mi suegra había destruido intencional y maliciosamente el vestido de la demandante. La jueza dejó claro que sus acciones habían causado más daño que el simple valor material del vestido. El rostro de mi suegra palideció, aunque trató de mantener la compostura. Permaneció callada, aunque juraría que vi un destello de culpa en sus ojos, si es que tenía alguno. Mi suegro, en cambio, empezó a ponerse nervioso. Se movía en su asiento, con la mirada inquieta, claramente incómodo bajo la mirada directa de la jueza. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté con determinación. Relaté toda la historia desde el principio. Las exigencias absurdas para que mi cuñada usara blanco. La destrucción del vestido. Y todo lo que vino después. Expliqué cuánto me había afectado emocionalmente y cuánto había invertido en ese vestido, no solo en dinero, sino en significado. Mientras hablaba, sentía el peso físico de todo lo vivido, pero no permití que mi voz temblara. La jueza me escuchó con atención, sin perderme detalle. Parecía entender perfectamente la magnitud de lo ocurrido. Después de mi testimonio, llamó a mi suegro para que hablara. Él intentó defender a su esposa, diciendo que todo había sido un malentendido. Afirmó que solo era un vestido, y que su esposa había estado estresada por la boda, que había actuado fuera de sí. Intentó minimizar el daño, presentándolo como un arrebato emocional, algo que debía perdonarse. Pero la jueza no lo permitió. Lo interrumpió de inmediato, con voz firme y molesta. Le dijo que eso no era solo una cosa, y que intentar restarle importancia era inaceptable. Le explicó que lo que su esposa había hecho no era producto del estrés, sino de una malicia deliberada. La compostura de mi suegra se quebró por primera vez. Parecía que quería decir algo, pero la jueza aún no había terminado. Se volvió hacia mi suegro y le dijo que su intento de minimizar los hechos mostraba una total falta de respeto por la ley. Le dejó claro que esto no era un asunto familiar, que se podía esconder debajo de la alfombra. Era un asunto legal, y tendría consecuencias serias. Luego, la jueza hizo una pausa y se volvió hacia mí. Me miró por un momento, con una leve expresión de reconocimiento, antes de dirigirse al tribunal. Revisó las pruebas y, sin dudar, declaró que mi suegra había destruido el vestido de manera intencional. Dijo que no había mostrado remordimiento alguno ni una explicación válida para sus actos. Y finalmente, dictó su veredicto. Fallaba a favor de la demandante. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. La jueza continuó. Ordenó que mis suegros pagaran el valor total del vestido, $8,000. Además, determinó que debían pagar daños emocionales, los cuales consideró apropiados dadas las circunstancias. Concluyó que el monto total, incluyendo los daños, sería de $10,000. La sala quedó en silencio. El rostro de mi suegra se volvió completamente blanco, con los ojos abiertos de par en par. No podía creer lo que estaba pasando. Mi suegro, en cambio, parecía a punto de atragantarse con su propia rabia. El peso de la sentencia los aplastó. Pero la jueza no había terminado. Se volvió directamente hacia mi suegro y le dijo que el intento de soborno no quedaría impune. Le recordó que había tratado de socavar el sistema judicial ofreciéndome $2,000 para que retirara los cargos, y que eso no era una oferta de paz, sino un acto de corrupción. Le recalcó que ese tipo de comportamiento era ilegal y totalmente inaceptable. Como resultado, agregó una multa adicional de $2,000 por intento de soborno. El monto total ascendió a $12,000. La sala permaneció en silencio. Mis suegros estaban atónitos, con el rostro rojo de vergüenza. Las palabras de la jueza resonaron con fuerza cuando dictó. Este es el fallo final del tribunal. Cuando se levantó la sesión, sentí una mezcla de emociones, satisfacción, alivio y justicia. A la salida, alcancé a ver a mi cuñada. Evitaba mirar a cualquiera, con las manos apretadas frente a ella. Su silencio lo decía todo. Se había apartado de todo el asunto, sin querer involucrarse en las consecuencias de las acciones de su madre. Era evidente que no estaba dispuesta a asumir responsabilidad, pero el peso de la situación también caía sobre ella. Nunca más podría esconderse detrás de su madre. Nota adicional. Para quienes me preguntaron por la boda.
Mi suegra no se presentó, y también le avisé al personal de seguridad que no la dejaran entrar. Sí, intentó mencionar en el juicio que había pagado algunas flores, pero la jueza lo desestimó, recordándole que ella lo había hecho por voluntad propia. Mi boda salió bien, aunque sé que habría sido mucho más feliz sin todo este drama. Y sí, si no pagan el monto, ella irá a la cárcel. Mi novio tiene una deuda de $5,000 por comprar videojuegos y figuras de acción cuando no tiene trabajo. Yo, mujer de 22 años, llevo alrededor de 4 años con mi novio, que tiene 26. Hace poco me pidió si podía sacar un préstamo personal a mi nombre para que él pudiera comprar un disfraz de Halloween. No estoy segura de si debería sentirme tan molesta o no por esto, pero necesito aclarar mis pensamientos. Actualmente, él tiene una deuda de unos $5,000, no tiene trabajo y vive de los pagos del gobierno. Cuando me lo pidió, me enojé mucho, porque durante el último año su situación financiera solo ha empeorado. Yo actualmente pago sus comestibles y cosas básicas, y si no fuera por mí, ni siquiera tendría papel higiénico o jabón, mucho menos comida. Apenas puede cubrir el alquiler. Cuando me pidió el préstamo, me dijo que necesitaba unos $1,500 y quería que yo solicitara el préstamo porque ya ningún banco o financiera le prestaría más dinero. No sé por qué, pero fue mi punto de quiebre. Me puse a llorar y le dije que era infantil por pedirme dinero para algo tan estúpido, y no le he hablado en los últimos días. Ya depende de mí para comprarle la comida, y además está endeudado por comprar videojuegos y figuras coleccionables. No sé qué hacer ni qué decirle. El motivo del préstamo sería para seguir gastando en las mismas tonterías que lo metieron en deudas desde el principio. Un disfraz hecho a medida me parece un gasto absurdo con su situación actual, pero él no lo ve así. Según sus palabras, no es mucho dinero para ti. Solo necesito consejos sobre cómo hacerle entender. Por más que intento explicarle lo difícil que es para mí sostenerlo con sus necesidades básicas, y eso que ni siquiera vivimos juntos, no parece importarle. He intentado sugerirle que consolide sus deudas o que alguien más le ayude a administrar su dinero, pero nada funciona. Agradecería consejos sobre qué paso seguir o cómo hablar con él para resolver este problema en la relación. Actualización 1. Estoy segura de que muchos pensaron que esta era una pregunta tonta desde el principio, y me destrozaron en los comentarios, pero para quienes me dieron consejos amables, quiero agradecerles sinceramente. También agradezco los mensajes privados con palabras de apoyo. Sé que parezco una completa idiota, pero creo que llevar tanto tiempo con mi novio, desde la secundaria, me hizo sentir extremadamente apegada a él y me hizo pensar que no sabría qué hacer si no estaba en mi vida. Así que, en cierto modo, también dependía de él emocionalmente. Para aclarar, sí, era por un disfraz de Spider-Man, y no le di el dinero. Hablé con él, y trató de explicarme que su primo lo obligó a pedirme el préstamo, cosa que obviamente no creí. Terminamos la relación después de eso. Muchos comentarios me hicieron darme cuenta de que tengo estándares muy bajos en mis relaciones y que necesito replantearme mis límites. Supongo que lo aguanté tanto tiempo porque sentía lástima por él y su situación. Vive de pagos de discapacidad del gobierno por tener autismo, TDA y depresión clínica severa. Y, conforme avanzó nuestra relación, empecé a convertirme en su cuidadora. Su familia se mudó lejos y no tenía a nadie que lo llevara a sus citas médicas, especialmente después del COVID, cuando su asistente social renunció. Así que yo terminé ocupando ese lugar. Ahora entiendo que eso nunca debió ser mi trabajo. Cruzar esa línea me hizo convertirme en su soporte financiero y emocional, y él se aprovechó de eso. En fin, terminé con mi novio. Voy a seguir el consejo de muchos y buscar a alguien que esté en mi mismo nivel de estabilidad y autosuficiencia. Gracias a todos por escucharme y por darme el golpe de realidad que necesitaba antes de llegar a casarme o tener hijos con él. Actualización 2. Hola a todos los que aún se interesan por una actualización. Recibí varios mensajes pidiéndome que contara qué pasó después de mi ridículo post, así que aquí va. Tengo buenas y malas noticias. La mala es que, después de romper con él tras esa publicación, volví con mi ex. Sí, lo sé. Fue increíblemente estúpido. Era una relación muy tormentosa y abusiva, pero me volví dependiente de él como una forma de escapar de los problemas de mi casa. Por más horrible que fuera, me resultaba mejor que la vida que tenía en mi hogar, y eso era lo que creía merecer. Luché mucho, pero en otros aspectos de mi vida me empezó a ir bien, en lo personal y en lo profesional, aunque seguía aferrada a él. Mientras más lo hacía, más me despreciaba y aún así dependía de mí. Acaparaba todo mi tiempo, y cuando estaba en el trabajo, hablaba con otra mujer.
Intentó engañarme con ella, pero no lo logró porque ella solo buscaba atención y nunca quiso acostarse con un tipo tan patético. Le pedí que eligiera entre ella o yo, y me eligió a ella, esperando poder tener algo con esa mujer, que, por suerte, jamás le hizo caso. Cuando se dio cuenta de que ella no quería nada, terminó conmigo, pero no quiso soltarme del todo. Me exigió seguir siendo su amiga. Me ordenaba decirle con quién salía, a dónde iba, cuánto tiempo estaría afuera. Si no lo hacía, me golpeaba. Llegó a pegarme en el estómago al costado de una autopista, mientras yo estaba con mi uniforme del trabajo. Fue entonces cuando finalmente decidí dejar de sentir lástima por ese pedazo de basura y alejarme. Lamento todos los años que desperdicié atrapada en su abuso y sus mentiras. Después de eso, solo respondía a sus llamadas. Tenía ataques de pánico y me llamaba cada pocos días llorando y gritando. Pero cuando me amenazó con matar a mi familia frente a mí y luego suicidarse para no ir a la cárcel y dejarme sola, sentí que ya no podía escapar. Por suerte, terminó perdiendo el interés y se enojó conmigo por no ser una buena amiga. Me bloqueó después de amenazar con matarme si volvía a cruzármelo en la calle. Fue una relación demencial, algo que ni siquiera mencioné en mi primer post porque ya me estaban destrozando en los comentarios por lo del préstamo, y no quería que la situación se volviera aún más intensa. Pero la verdad es que nada de lo que conté reflejaba toda la profundidad del abuso. Fue una experiencia irreal, dos personas con graves problemas de autoestima y salud mental destruyéndose mutuamente. Me convertí en alguien irreconocible al estar acorralada de esa forma. Al menos ahora tengo un montón de historias de exes locos, que mis amigos bautizaron como anécdotas que te dejan la mandíbula en el suelo. Tuve un comienzo difícil en la vida, desde mi infancia hasta hace poco más de un año. Pero quiero que sepan que ahora estoy bien, segura y feliz. Voy a terapia regularmente, vivo lejos de mi familia abusiva, y comparto casa con amigos que se han convertido en mi familia adoptiva. Las cosas están mejor que nunca. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preguntar por mí. -8. Ayudé a mi compañera de trabajo a elegir regalos de cumpleaños, pero mi esposa cree que la estoy engañando. Primero que nada, en mi trabajo hay 3 pisos. Uno tiene un número más o menos parejo de hombres y mujeres, pero los otros 2 están llenos principalmente de mujeres. Hace unos meses entró una chica nueva, Alicia. No la conocía mucho, pero habíamos coincidido un par de veces en unas salidas de los viernes después del trabajo para tomar algo. Fuera de eso, casi no habíamos hablado. Solo charlamos de vez en cuando nos cruzamos en la oficina, o si ella tiene que subir al piso donde trabajo, o si yo bajo al suyo. Ella sabe que estoy casado. De hecho, conoció brevemente a mi esposa en un evento de la empresa poco después de que Alicia empezara a trabajar ahí. Fue cuando realmente la conocí. Vamos, casi todo el mundo en la oficina sabe que estoy casado, tengo 2 fotos en mi escritorio, ambas de mi familia. En fin, el otro día iba saliendo a almorzar cuando Alicia me pidió que la acompañara porque necesitaba un consejo. Le dije que no había problema. Fuimos a un centro de comida que está a un par de edificios de la oficina. Ahí compramos comida tailandesa, yo pagué por los 2. Nos sentamos a charlar un rato, y entonces ella empezó a contarme para qué quería mi ayuda. Tiene novio. A él le gusta pescar, hacer senderismo y escalar rocas, ese tipo de cosas. A mí también me gusta todo eso. Es algo que mis hermanos, mi hermana y yo hacíamos desde niños. Una de las chicas de su piso le había dicho que yo sabía de ese tema, así que debía preguntarme, porque quería regalarle cosas de ese tipo por su cumpleaños, equipo de pesca, de senderismo y de escalada. Así que hablamos un rato sobre eso. Le mostré en su teléfono algunos artículos que podría comprarle y le dije que si necesitaba más ayuda, podía preguntarme. Luego regresamos al trabajo y eso fue todo. Cuando llegué a casa, ni siquiera lo mencioné. Jugué con los niños, vi televisión un rato, lavé los platos y ya. Para mí no fue algo importante, así que no se me ocurrió contarlo. 2 días después, mi esposa Karen me preguntó dónde había almorzado ese día. Le dije la verdad, con una compañera del trabajo. Se enojó muchísimo y no entendía por qué. Le conté que había sido con Alicia, que ella me pidió ayuda para elegir regalos para su novio porque tenemos gustos parecidos. Le dije que yo había pagado la comida, que charlamos un rato, que le mostré algunas cosas que podía comprarle en su teléfono y que luego regresamos a trabajar. Fue como cavar mi propia tumba. Desde entonces ha estado furiosa, haciendo comentarios hirientes y todo tipo de indirectas. La verdad, me dolió. No entiendo qué hice mal. Quizás el error fue no contárselo ese mismo día,
pero no lo hice con mala intención ni con ningún propósito oculto hacia ella ni hacia nuestro matrimonio, así que simplemente no me pareció importante. Tampoco ayudó que su amiga nos viera en el centro comercial almorzando y se lo contara. Y bueno, Alicia es 11 años más joven que Karen y es una chica atractiva, alegre y bastante simpática. Varios tipos suelen coquetearle cuando salimos a tomar algo después del trabajo. Supongo que eso influyó, porque el sábado, cuando le pregunté a mi esposa si quería salir a cenar, me respondió con un sarcástico: tal vez deberías invitar a Alicia a almorzar. Otro día me dijo algo como: seguro solo quieres una mujer más joven o algo así. Pero no es cierto. Yo amo a mi esposa. Amo mi matrimonio. Soy un hombre fiel. No creo haber hecho nada malo. Entiendo que lo escuchara de su amiga y que tal vez sonara peor de lo que fue, pero no pasó nada inapropiado. Sí, Alicia es más joven y atractiva, pero eso no significa nada para mí. Aún así, parece que eso a mi esposa le molesta mucho. ¿De verdad estuve mal? ¿Cómo puedo resolver esta situación? Edit 1. Ya que muchos lo están preguntando, sí, pagué el almuerzo de mi compañera. Lo hice solo porque quería cambiar un billete de $100, y ella me reembolsó enseguida después. No lo mencioné antes porque en mi país es común que una persona pague por todo si están comprando en el mismo lugar, y luego los demás simplemente le devuelven el dinero. Espero que eso aclare las cosas un poco. No pensé que fuera a causar tanto revuelo. Edit 2. También, sí, he almorzado antes con compañeros de trabajo. A veces en grupo, a veces solo con uno. Algunas veces son hombres, otras veces mujeres. Nunca había sido un problema antes, por eso no lo mencioné. No me pareció importante, y nunca fue algo que le molestara a mi esposa antes. Solo quería aclarar eso también. Actualización 1. Han pasado algunos días desde que ocurrió todo, y Karen y yo ya hablamos del tema. Lo primero que le pregunté fue por qué se había enojado tanto por haber almorzado con mi compañera. Las respuestas en el post me dieron una idea, pero quería escucharlo de ella. Al principio me dijo que no sabía, pero después de quedarse callada un rato, admitió que ha estado pasando por un mal momento en el trabajo y que, además, hemos estado bastante ocupados últimamente. Me dijo que escuchar de su amiga que me había visto almorzando con una chica joven y guapa la hizo sentir muy mal. Confesó que se sintió insegura y con miedo de que yo estuviera teniendo algo con una compañera, y el hecho de que fuera más joven y de que su amiga la describiera como muy atractiva no ayudó. También dijo que últimamente se ha sentido mal con su cuerpo, que ha subido un poco de peso, nada significativo, y que le afectó imaginar que yo pudiera interesarme en alguien más joven que no haya pasado por eso. Me dijo que en el fondo sabe que yo nunca haría algo así y que jamás le he dado una razón para dudar de mí. Le volví a explicar por qué almorcé con Alicia ese día, e incluso le mostré algunas de las cosas que le enseñé a ella para comprarle a su novio. Así que, aunque no volvimos a la normalidad de inmediato, se disculpó por haber reaccionado mal, por no haberme dejado explicarme y por no haber confiado en mí. Desde entonces, hemos tenido un par de citas en los últimos 5 días. Dejamos a los niños con una niñera, salimos a cenar, etc. Las cosas están volviendo a la normalidad, y diría que incluso mejor que antes. Por cierto, Alicia me contó que a su novio le encantó el equipo que le recomendé comprarle.